Les decía que tenemos el ejercicio 4 de la práctica 9, que nuevamente vienen valores a precios corrientes por actividad para calcular el PIB. Tienen acá los 3 sectores, como suma de los sectores podemos obtener el PIB, y después tenemos índices que nos van a permitir llegar a los valores de 2013 a precios constantes, extrapolando, deflactando, como hemos venido haciendo en las últimas clases. ¿Tá? Entonces, dice, en función de la información se pide. Primera cosa, calcular el índice de volumen físico. Tengan cuidado con el IB e IBF. ¿Se acuerdan que el índice IB es el índice de valor, e IBF es el índice de volumen físico? Son dos cosas distintas, eso tengan como cuidado con uno y el otro. A veces confundo. Entonces, me piden que haya el IBF del valor agregado por actividades y del PIB total de 2013, base 2012, las tasas de variación del volumen físico del valor agregado por actividades y del PIB total y las incidencias correspondientes. O sea que acá todo lo que me pide es volumen físico de todos los datos que tengo arriba, básicamente. En 2 casos ya tengo el índice de volumen físico, o sea que acá la variación de la actividad agropecuaria en volumen físico, ¿cuánto sería? 5%, ¿sí? O sea que esto creció un 5%, y los servicios 10. un 10%, porque estamos comparando contra el periodo base, en este caso es 2012. ¿Tá? Entonces, lo otro que tengo que calcular es el índice de volumen físico de la industria y el índice de volumen físico del PIB, para poder sacar esas variaciones. ¿Sí? Entonces, para hacer eso, ¿cómo hacemos? El índice de valor, pues ya lo tenemos ahí, ¿no? ¿Sí? Por 100 dividido el índice de precios. El índice de valor dividido el índice de precios y por 100, y ahí podemos obtener el índice de volumen físico para el caso de la industria. ¿Sí? Esto entonces lo hicimos sabiendo que un índice de valor es igual a un IBF por, vamos a ponerle que es de las Peires para no olvidarnos, un índice de precios de Pasch, y esto dividido 100. ¿Sí? Y ahí sabemos que en el caso de la industria, ¿qué fue lo que sucedió? Una tasa de crecimiento de ¿cuánto en volumen físico? 15,38. De 15,4, 15,38, ¿sí? Bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es tratar de sacar el PIB. Para eso, lo que tenemos que hacer es completar estos cuadritos y sacar todos los valores a precios constantes de 2013, porque en realidad ustedes se acuerdan que el índice de volumen físico es constantes sobre base por 100, que esto es igual a la suma de P sub 0 por QT dividido la suma de P0 por Q0, ¿se acuerdan? Esta es la fórmula del índice de volumen físico de las Peires, por Q0. ¿Sí? Y esto por 100. Ahí lo que estamos diciendo básicamente es que tenemos los precios fijos en el periodo base y las cantidades son las que varían entre Q y T. ¿Sí? Entonces eso para el ejercicio 1. Ahora ese 1 se vendrá ahí. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Tratar de hallar los precios constantes de cada una de las cuestiones para poder armar este índice. Y a su vez, del periodo base también nos falta uno ahí, ¿sí? El de los servicios. Entonces,
¿qué es lo que vamos a hacer primero? Tenemos, los índices los podemos obtener todos, ¿no? Con la misma fórmula que acabamos de usar. Por ejemplo, este índice de valor, ¿cómo lo hacemos? Precios por volumen físico sobre 100. O sobre 100. Precios por volumen físico sobre 100, que es lo que acabamos de decir. O sea que ahí ya tenemos todos los índices de valor. Y después tenemos este índice de precios que nos falta, que en realidad es el índice de valor dividido el índice de volumen físico por 100. Lo que tenemos en el chat. Ese de servicio se me complicó el precio base. Ahora lo vemos, Leandro. Acá vos lo que tenés para hallar el valor en el periodo base, vamos a empezar primero por el de agropecuaria, que es más fácil, ¿sí? En realidad nosotros sabemos que un índice de valor, vamos a ir anotando todas estas cuestiones, es igual a corrientes sobre la base por 100. Y esto es igual a, y vamos a copiarlo de arriba y le modificamos cosas, para que sea más rápido. ¿Se acuerdan que un índice de valor es P sub T por Q sub T, y esto es el valor a precios corrientes, y la parte de abajo es el valor en el periodo base, que es P sub 0 por Q sub 0. ¿Sí? Entonces, en este caso, el índice de valor sabemos que es corriente sobre la base. Entonces, en este caso, tengo la base, tengo el índice de valor, lo que me falta es el valor a precios corrientes. ¿Qué hago? Despejo de acá. Me queda que el índice de valor por el valor en el periodo base dividido 100, ¿me siguieron ahí el despeje? Es igual a corrientes, ¿no? Lo que hice fue despejar de la fórmula de arriba. Tengo que averiguar corrientes, entonces lo que hago es multiplicar el del base por el índice de valor. Entonces hago más el periodo base por el índice de valor, y esto, como estoy multiplicando por un índice, divido entre 100. ¿Okay? No se ve, pero debería. Pero... Da una variación bastante grande, ¿vieron? Pero en realidad es porque este índice vieron que dio 175, o sea, aumentó un 75% en valor, lo cual es consistente con esto que tenemos acá. Y para el de servicios, que era lo que preguntaba Leandro recién por el chat, en realidad lo que hago es este mismo despeje, pero al revés, lo que voy a despejar es la base. ¿Sí? Entonces me queda que la base es igual, y acá voy a tomar el que hice recién, y despejo la base. Me queda corrientes dividido el índice de valor. Estoy yendo como para atrás en vez de para adelante con el índice de valor. En vez de multiplicar por el índice de valor para llegar del periodo base a los precios corrientes, estoy dividiendo entre el índice de valor para llegar de los corrientes a la base. Y esto lo multiplico por 100. Leandro, ¿ahí quedó mejor? Sí, sí. Creo que era otro ejercicio en el que no habían valores, no sé qué pasó ahí. En ese y en otro, que no habían otros valores, faltaban. Faltaba otro Y, valor, decís. y había que usar otras fórmulas, no sé cuáles eran. De otro, Igual se puede, hay otras formas. índice de valor físico de la especie que, que usé, y otro más. No sé por qué usé dos fórmulas para llegar. En este, Perdón. Capaz que era capaz otro que porque ejercicio, porque pasaste, era índice de valor físico de la especie, usé creo que era, y después, no sé, calculé algo y después calculé el base, no sé por qué. no me doy Ah, cuenta.
Sí, era eso. Igual con estos datos así llegas. O sea, Estaba mejor. Sí, sí. Más fácil. entonces haces corrientes dividido el índice de valor y por 100 y te queda nuevamente 0. No me está dejando hacer esto. Ahora. 12.000, que es el precio en el periodo, el valor en el periodo base. ¿Sí? Cuando quiero hallar el PIB, ¿qué hago? Te sumo. Se suman, porque son los sectores de actividades, el valor agregado de cada uno de los sectores. Entonces tengo la suma de esas tres cosas. Y para el valor a precios corrientes también hago la suma de las tres cosas. ¿Sí? Cuando vaya a precisar los índices, el índice de valor ya lo puedo calcular con la fórmula que tenía, que es corrientes dividido constantes. Perdón, base. Y esto por 100. Es la misma fórmula que estoy usando desde hoy. ¿Sí? Y para hacer el índice de precios y el índice de volumen voy a precisar tener primero el valor a precios constantes. Y para eso voy a tener que tener cada uno de los componentes a precios constantes. ¿Cómo llego a esos valores? Índice de volumen físico por el base dividido 100. Los puedo extrapolar, que eso lo puedo hacer, como tengo todos los valores a precios corrientes, todos los valores a precios constantes y todos los índices, puedo extrapolar o puedo deflactar. Cualquiera de las dos opciones son correctas, teniendo los datos suficientes, digamos. Entonces vamos a hacerlo de las dos formas para que nos quede ya hecho. Entonces tenemos, para extrapolar decíamos que era como despejarlo del índice de volumen físico, y lo que hacemos, ahora lo anoto todo más detallado, pero lo que hacemos es multiplicar el del periodo base por el índice de volumen físico, ¿sí? Y dividir esto entre 100. Y esto lo puedo hacer para cada uno de los sectores. ¿Está bien? Y cuando quiero el PIB a precios constantes, lo que hago es sumar los tres componentes que tengo a precios constantes. Si yo hubiera querido deflactar, lo que voy a hacer es agarrar el valor a precios corrientes, que ya tiene incorporada la variación de precio y variación de la cantidad, y quitarle la variación de precios, o sea que divido entre el índice de precios. ¿Sí? Y esto lo multiplico por 100. Y de nuevo, como tengo todos los datos, esto lo puedo hacer para todos los valores. Y si se fijan, esto debería dar exactamente lo mismo, haciéndolo de un modo o haciéndolo del otro. Si todo está correcto, digamos. ¿Están? ¿Qué fue lo que hice acá? Vieron que yo tengo ahí que el IBF es esto, ¿no? Lo que voy a hacer es despejar de acá los precios constantes. Entonces me queda que el IBF multiplicado por el periodo base y dividido 100 es igual a los precios constantes. Perdón, ¿para qué estás haciendo eso? En realidad estoy escribiendo lo que acabo de hacer. Para llegar, esto fue lo que hicimos. IBF por base dividido 100. Y en realidad lo que estoy como poniendo más en claro es que lo estoy sacando de la fórmula del índice de volumen físico de las Peires. Bien. Que esto es extrapolar. Que es lo mismo que despejar el valor a precios constantes del IBF de las Peires. ¿Sí? Y cuando estaba deflactando, en realidad lo que hice fue despejar esto del índice de precios de Pasch. El índice de precios de Pasch es corrientes dividido constantes, y esto por 100.
que, como habíamos dicho hoy, tengo, tiqui, 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 tiqui. Vamos a ponerlo esto en términos de esta suma. Para que quede la fórmula como la conocíamos de la parte de índices. En realidad esto quiero que sea un índice de precios, o sea que lo que varía son los precios entre 0 y t, y las cantidades quedan fijas, y como es un índice de precios de Pasch, es en el periodo corriente, o sea en el periodo t. ¿Sí? O sea que arriba me queda el valor de precios corrientes porque es P sub t por Q sub t, y abajo me queda el valor a precios constantes porque tengo P sub 0 por Q sub t. O sea, como uso P sub 0, tengo el valor a precios constantes. ¿Qué es lo que hice? Despejé de ahí los precios constantes, que me queda constantes, que lo paso multiplicando para este lado, y paso dividiendo el índice de precios que me queda corrientes por 100, que era lo que tenía ahí, dividido el valor, vamos a ponerlo así, perdón, dividido constantes y por 100. ¿Sí? Ah, perdón, hice cualquier cosa ahí, dividido el IPP. Lo estoy despejando. Y por 100. Y esto es deflactar, que es despejar el valor a precios constantes del IPP. O sea, de la ecuación del índice de precios de Pasch. Que de hecho fue lo que hice acá. ¿Sí? Digo ahí para que se den cuenta, o sea, de nuevo, lo que estoy como tratando de resaltar es que en realidad tengo una ecuación que es la del índice de precios de Pasch, otra ecuación que es la del índice de volumen físico de las Peires, y otra ecuación que es la del índice de valor, y que con esas yo puedo ir despejando cosas. ¿Sí? Y así es que obtengo estos mecanismos para llegar al valor a precios constantes. Y cuando quiero hallar los índices, que son los que me faltan acá, para hacer el de Pasch, aplico esta fórmula, esta ecuación. Es corriente sobre constantes por 100. Y cuando quiero el de volumen físico, es corrientes sobre constantes sobre la base por 100. ¿Sí? Entonces, acá hago para el de precios, corrientes dividido constantes, para el PIB, que en realidad lo acabo de calcular, me da 130, más, y acá tengo el índice de volumen físico, que es, dijimos, constantes sobre la base, y esto por 100. Y ahí ya tengo todos los índices. Lo que me pedía en la parte 1 era la parte de volumen físico. Lo que me dice es calcular el IBF del BAUT por actividades, esos son estos, ¿sí? Y del PIB total entre 2012 y 2013, y las incidencias correspondientes. Y ahí tenemos que ver cómo calculamos las incidencias. Primero necesito las variaciones. ¿Sí? Para hacer las variaciones, puedo o sacarlas directamente del índice, como lo venimos haciendo, o hacer constantes, dividido el periodo base, que esto es como si estuviera construyendo el índice, ¿sí? Pero en vez de multiplicarlo por 100, antes de eso le resto 1. ¿Sí? Y ahí, como tengo ya el formato de celda está puesto en porcentaje, lo que hace es multiplicármelo por 100. Vieron que en realidad es la misma variación que podía haber obtenido del índice. Y esto lo puedo hacer para todas las variables que tengo por ahí. ¿Sí?
Y cuando quiero la incidencia, necesito, ¿se acuerdan que la incidencia es, vamos a anotarlo por acá, incidencia es el ponderador, ¿se acuerdan cómo era esto? Multiplicado por la variación. O sea que para poder calcular la incidencia, necesito la variación y necesito también un ponderador. ¿Cómo calculo un ponderador? ¿Se acuerdan de eso? ¿Alguno? 6000% dividido 22.000. 6.000. Sería el base. El valor de la actividad en el periodo base dividido Por 100 dividido 22.000, puede ser. el PIB, en realidad, Sí. y sí, lo podés poner en porcentaje multiplicándolo por 100, o lo podés dejar así como está para que te quede listo para multiplicar. Ah, bien. ¿Ah? O sea que el ponderador es el valor que toma en el periodo base dividido el total, y eso lo puedo hacer para cada una de las actividades. Voy a dejar este valor fijo, y me queda que el agro pesa 27%, y esto debería sumar 100. 1 en realidad, porque lo tengo en base 1, pero si estuvieran todos multiplicados por 100 es el 100% del PIB. De hecho, si yo hago el ponderador para el PIB, me queda 1, ¿sí? Es la suma de estas tres cosas. Cuando voy a hacer la incidencia, hago ponderador multiplicado por la variación, y ahí podemos ver que hay cosas que inciden menos de lo que variaron y otras que inciden más de lo que variaron. O sea, Perdón, una pregunta. ¿La variación siempre es de volumen físico o puede ser cualquiera de las variaciones? puede ser cualquiera de las variaciones. Ah, ok. Bien, gracias. Y el ponderador es siempre el mismo para todas. Lo que pasa es que lo que vas a ver, acá lo que estamos viendo es cuánto incide cada una de las varias, o sea, cuánto incide cada sector en la variación del volumen físico. Si vos querés ver cómo incide cada sector en el valor, vas a hacerlo lo mismo, pero con las variaciones de valor. Dividí entre el PIB, Elisa. En realidad lo que hice fue, ¿te acordás que cuando armábamos los ponderadores del gasto para el IPC, decíamos, hago el gasto en carne dividido el gasto total? Bueno, acá estamos hablando de producto, y lo que estoy diciendo es el producto del agro dividido el total de producto. O sea, estoy diciendo qué porcentaje representa cada uno de los sectores en el total del PIB. Bien. ¿Cómo leo estas incidencias? O sea, lo que me estoy preguntando es, de este 10% que yo sé que varió en volumen físico el PIB en este periodo, hay una parte que responde, esto debería sumar algo cercano a 10, en realidad. Vamos a sumarlo a ver qué nos da. 9,62, que en realidad si lo redondeamos, nos da 10. ¿Sí? De este 10, ¿qué parte viene por cada uno de los sectores? Entonces, en realidad, lo que me está diciendo es, bueno, ese 10 está compuesto por un 1,36 que viene por el agro, un 2,80 que viene por la industria, y un 5,45 que viene por los servicios. ¿Por qué los servicios inciden más que los otros? A pesar de que no variaron tanto, por ejemplo, como en la industria. Por el ponderador, dice Gastón, y es eso. O sea, el ponderador de los servicios es mucho más grande que el de los otros. Entonces como que lo tironea más. ¿Sí? O sea, una variación, o sea, que aumenten los servicios un 10%, como el valor base de los servicios era más grande, que aumenten un 10%, es mucho más plata, si se quiere, que aumente la industria un 15%, porque en realidad la industria era más chiquita. Entonces, por más que aumente un 15%, la plata que aumenta es menos. ¿Sí? Entonces, por ahí lo que tengo es
variaciones, o sea, tengo que la variación del volumen físico del agro fue bajita, fue 5, la de la industria fue más grande, 15, y en los servicios un 10. Pero cuando voy a ver los ponderadores, me doy cuenta que los servicios pesan más, y por lo tanto tuvieron una mayor incidencia en el aumento del volumen físico del PIB. O sea, ¿por qué aumentó el PIB en términos de cantidades o en términos de volumen físico? Y fundamentalmente porque hubo un aumento en los servicios, que son lo que más pesan en este PIB. ¿Sí? Seguido por la industria, que en realidad pesa poquito, pero aumentó mucho. Esto el otro día me hicieron una pregunta por teléfono en realidad, que me decían, por ahí dice que en realidad los que más inciden o los que más pesan son aquellos que o tienen una variación grande o tienen un ponderador grande. Y me preguntaban, bueno, pero ¿cómo sé si lo que pesa es el ponderador o sea, cuál pesa más? Si me guío por la variación o me guío por el ponderador. No me guío por ninguna de las dos cosas, me guío por la multiplicación de ambas, que es la incidencia. ¿Sí? Entonces, el que me dé la incidencia más grande es el que más va a afectar al PIB total. ¿Ah? Esto sería la parte 1. Después me pide analizar y comentar las diferentes evoluciones en volumen físico que experimentaron las actividades con relación a la que se observó en el volumen físico del PIB global, y es esto que acabamos de hacer. O sea, un poco explicar por qué el PIB aumentó un 10%, bueno, por esto que decíamos. Hay un aumento de los servicios que pesan mucho, y hay después un aumento grande de la industria, que aunque pesa poquito tiene un incremento grande, y el agro, que afecta poquito, pero tiene esa incidencia de 1,36, porque ni es tan grande, ni aumentó tanto. ¿Dudas hasta ahí? Esto, digamos, ahí está el 2, o sea, en realidad esto es lo que me permite explicar el 2, digamos. Después, a ver, para que tengo algo en el chat, ¿se entiende, profe? Bien, fantástico. Digo, en la revisión les pueden poner a ver si es cierto que lo que más incidió fue los servicios, por ejemplo. Entonces ahí tienen que poder calcular todas las incidencias y ver cuál es el más importante. El punto 3 me pide calcular el deflactor implícito del PIB de 2013 base 2012. Nosotros sabemos que el deflactor implícito es el índice de precios del PIB, que lo calculamos, ¿sí?, como, esto es un IPP, que es corrientes sobre constantes por 100. Y así es que calculo el deflactor implícito. Ahí, una cosa que es importante es que sepan cuándo les están pidiendo este número, que es el deflactor implícito, o se le puede decir también IPI, que es índice de precios implícito del PIB. ¿Sí? Son dos formas de pedir. Puede ser también índice de precios de PASH del PIB. O sea, esto es todo lo mismo. ¿Tá? Y lo que me está pidiendo es que haya ese índice de precios, que nosotros ya lo habíamos averiguado hoy hace un rato, dividiendo los precios corrientes sobre los precios constantes. Ahí. ¿Ah? Este es el punto 3. Vamos a poner un colorcito. Ay, no, pinté el que no era. ¿Ah?
El 4 dice, analizar y comentar las diferentes evoluciones de precios de las actividades con relación a la evolución observada en el IPI. Vieron que ahí le dice IPI, ya no le dice deflactor. Del PIB global. Este es índice de precios implícito, que como les decía recién es la misma cosa. Entonces, lo que me está preguntando es lo mismo que hicimos para el volumen físico, que lo hagamos ahora para los precios. Entonces, podemos, esta es la variación a precios corrientes, pero podemos hacer las variaciones de precios. Vamos a insertar una columna acá. Ah, porque mira lo que dice acá. Esto que hicimos acá es esto. Y la variación del IBF era si lo queríamos hacer directamente con el IBF. ¿Se acuerdan que esto era el nuevo dividido del original, que es 100, menos 1, y eso por 100, que lo podemos hacer poniéndole el porcentaje. Y me da 5% también. O sea, lo puedo hacer, como les decía, con el índice o haciendo la variación a precios constantes. La variación de precios. De nuevo, lo puedo hacer con el índice o lo puedo hacer haciendo la variación de precios corrientes sobre precios constantes. O sea, lo que puedo hacer es, vieron que acá dice variación del IP, variación de corrientes, dividido constantes, menos 1. Entonces tengo la variación del índice de precios, la variación de precios, la hago con corrientes, dividido constantes, que es lo mismo que si estuviera calculando el índice de precios, pero en realidad en vez de multiplicarlo por 100, le resto 1 y lo multiplico por 100 para que me dé la variación. Entonces, ahí veo que en realidad los precios del sector agropecuario aumentaron 67%. Lo puedo hacer para cada uno, y ya ven que las variaciones de precios son todas distintas, y lo que estoy diciendo es, en realidad, este 31% que aumentaron los precios del PIB, que en realidad, si ustedes se fijan, es este 30,6 que tenemos acá, que está redondeado, ¿sí? 31 es este 30,6, esto debería ser 30,6, si tuviéramos un espacio después de la coma, pero caray. $30,6, ¿sí? Y puedo calcular la incidencia en precios. Era lo que me preguntaban hoy. ¿Se puede hacer para cualquier índice? Sí. Hago ponderador, y ahora lo que voy a hacer es multiplicarlo por la variación de precios. ¿Sí? Y acá, y multiplicar por, o sea, multiplicar por 100 no, pero mirarlo en porcentaje. Y si se fijan, esto debería sumar, 18 más 5 más 7 debería sumar 31 o algo parecido. ¿Vieron la incidencia de los precios? Entonces lo que me dice es, acá, ¿cuál fue el que afectó más? En realidad, el que más afectó para que los precios subieran fue el agro. ¿Por qué? El ponderador no era muy grande, pero de hecho tenía una variación de precios muy alta. Entonces, por eso afecta más, porque aunque fuera poca plata, aumentó mucho. Y el segundo, en realidad, es los servicios, que aumentó poquito, pero en realidad ya sabíamos que tenía un ponderador muy grande, y por lo tanto, esa variación de precios también afectó ahí. ¿Sí? Entonces, cuando voy a mirar la evolución de los precios, lo que voy a decir es que todos aumentaron, pero que el que más incidió fue el agro, porque tiene una variación de precios muy grande. ¿Sí? Es el que más aumenta.
Eso es como la parte 4. ¿Sí? Después, dice, sobre los acontecimientos que afectaron la actividad económica en ese país durante 2013, se sabe que soportó un periodo de sequía que afectó fuertemente la producción de granos. Los resultados a los que llega con sus cálculos, ¿les parece coherentes con este hecho económico? A ver, ¿qué pueden interpretar de ahí? ¿Qué le pasó al agro, por ejemplo? Y para mí está mal, ¿no? Porque te está diciendo que disminuyó la producción y acá te están diciendo con los números que todo fue positivo, ¿no? Sí, pero viste que en realidad en volumen físico aumentó muy poquito el agro. Que en realidad Aumentaron eso mucho puede los ser precios, ¿no? Eso que hizo que aumentaron subiera mucho la los precios. ¿Por qué pueden haber aumentado mucho los precios? Porque hubo una sequía. Ah, porque hay menos oferta. Exacto. Tenés una oferta más chica, entonces los precios de esos productos se vuelven más altos, y de hecho sí es consistente, porque aumentó poco el volumen físico, pero aumentaron mucho los precios. ¿Sí? O sea, en realidad sí podía ser lo que planteaban hoy al principio, que esto pudiera haber sido negativo o más bajo aún, pero de Claro, porque en hecho... realidad la oferta aumentó un 5% en el primero, un 15 y un 10. O sea que tanto no le afectó la lluvia. Claro, pero son solo los granos, ponele que que el resto del agro más o menos la llevó, o sea, que puede haber aumentado igual. Pero sí, podría haber sido más bajo para que fuera más consistente todavía, pero lo que sí es como bien notorio es el aumento de los precios. ¿Sí? Y que en realidad en volumen físico aumentó menos que todo el resto de los sectores. O sea, fue el sector que menos aumentó y el que más aumentó los precios. Entonces eso habla de una escasez del producto, de alguna manera. A eso es como un poco para interpretar. A veces lo que sucede es que uno ve que un sector disminuyó y tiene que mirar, o sea, cuando haces cuentas nacionales de verdad, digamos, uno se fija en estas cosas. O sea, a ver, si me hubiera dado que aumentó un 20% la producción de lagros en volumen físico, y yo sé que hubo una sequía y que la producción de granos está en el horno, hay que revisar, porque en realidad tengo como un problema ahí, que yo sé que aquello bajó y me está dando que subió, ¿no? Esto que estaban planteando recién Santiago, creo que era, que en realidad, sí, incluso podría yo plantearme, revisar a ver por qué aumentó en volumen físico el agro, si en realidad el agro ese año le fue mal, ¿no? Lo que sí pareciera estar bien es el tema de los precios. ¿Sí? Que al haber menos oferta, aumentaron los precios. ¿De acuerdo? O sea, cuando uno hace estos números en la vida real, como que tenés que tener en cuenta qué pasó en la realidad. O sea, no te puede... O sea, a ver, uno se guía por los datos y haces las cuentas con los datos. Pero cuando el dato te dice una cosa que no es lo que vos sabés que pasó en la realidad, tenés que empezar a buscar explicaciones o a ver si hay algún error. ¿Sí? Como que tiene que ser consistente con las cosas que uno sabe que pasó. O sea, si me da que aumentó el turismo en 2020, capaz que busquemos a ver qué sucedió, ¿no? O en 2021. Porque hay algo que no está funcionando. Bien. Por ahí, el ejercicio 4 de la práctica 9, no sé si queda alguna duda con respecto a esto. Una cosa que pasa con estos ejercicios, o por lo menos a mí me pasa, es que tiendo como a hacer las cosas todas juntas a veces porque me resulta más fácil. Lo que sí tengan cuidado en la revisión, de si estas cuestiones no salen todas así rápido como salieron en este ejercicio, fíjense bien qué es lo que pide la pregunta, porque en realidad no necesariamente completar el cuadro es lo primero que uno tiene que hacer. Lo otro que es importante, así como repaso, es que hay veces que hay varias formas de calcular un índice o de calcular uno de los valores. O sea, por ejemplo, acá pudimos extrapolar y pudimos deflactar. O sea, cualquiera de las dos cosas servía y los datos me daban para hacer las dos cosas.
yo podía haber llegado primero a los valores a precios constantes y luego haber hecho los índices que me faltaban. ¿Sí? Pero como podía también sacar los índices, o sea, tenía como mucha información en ese ejercicio, y podía hacer las cosas de varias maneras. Por lo menos las que hicimos de varias maneras, da lo mismo hacerlas de una forma o hacerlas de la otra. Y eso va a depender de los datos que tengamos. ¿Sí? Vamos con el ejercicio 5, que es el último, que no es muy distinto a los otros. Sí, los estoy subiendo al EVA, Sol. ¿Los estás encontrando o querés que lo pase por el chat después que termine? ¿O querés que lo pase ahora por el chat? O decime dónde te perdiste que lo repasamos, eso es lo de menos. O sea, igual lo puedo cerrar ahora y pasártelo por el chat para que lo puedas ver. Ahí fue. Esto es lo que acabamos de hacer, y ahora nos venimos a este ejercicio. Para que no estoy compartiendo pantalla. Ahí. Ahora sí, podemos ir al ejercicio 5. No sé si quedó alguna duda puntual de alguna fórmula que hayamos visto y la repasamos. Bien. De nuevo tenemos un ejercicio donde tengo el PIB en realidad, y tengo los valores a precios del año base, todos ellos completitos, sin ningún faltante, que el PIB me da, perdón, acá tengo que sumar. Por ejemplo, si yo hago la demanda interna, que no sé si me la van a pedir después, pero lo tengo por ahí, ya lo puedo hacer. Puedo hacer gasto en consumo final más formación bruta de capital, y luego el saldo de la balanza comercial, que es export menos import, y la suma de estas dos cosas me debería dar el mismo PIB que tengo arriba. ¿No? 33.500, que es el mismo PIB que tengo acá. ¿Sí? Que sería lo mismo que hacer este más este, menos las importaciones. Ahora veamos qué datos nos dan y qué es lo que tengo que averiguar. Dice, en 2012, con respecto a 2011, el crecimiento de las exportaciones fue de 9,71 expresado a precios corrientes. O sea que, ¿qué índice me está dando ahí? Si es el crecimiento a precios corrientes. Cuando yo miro evaluación, en realidad volúmenes a precios constantes. O sea, cuando vos querés ver variación de volúmenes a precios constantes, si lo ves a precios corrientes, es la variación de todo el valor, porque corrientes implica que tiene la variación de precios y la de volumen físico. Entonces, ahí lo que me está diciendo es que el índice de valor de las exportaciones fue 109,71. ¿Ah? ¿Por qué 109,71? Porque yo supongo que en el 2012, que es la base, 100, y le sumo 9,71, que es la variación. ¿Sí? Con eso, yo en realidad podría ya hacer las exportaciones a precios corrientes de 2012, que es el valor en el periodo base multiplicado por 109,71
que es el índice de valor, y dividido 100, que es lo mismo que venimos haciendo, o sea, multiplicando por el índice de valor para llegar al valor a precios corrientes. ¿Sí? Y me da que aumentó eso, casi un 10%, y esto es casi un 10% más grande que 11.000. Después dice, las importaciones de bienes y servicios en 2012 a precios corrientes se estimaron en 9.736, o sea que ese valor me lo da en la parte B. Esto, escrito ahí, vamos a ponerle que esto es la parte, la letra en la parte A. Y las importaciones me dice 9.736. Y esto es la parte B de la letra, ya me da el valor. No tengo que hacer ninguna cuenta. Después dice que la economía ha presentado un incremento de la inversión. ¿Qué es la inversión? Por acá me lo dice, la formación bruta de capital. ¿Sí? En efecto, el índice de volumen físico, IBF, de la formación bruta de capital en 2012 respecto a 2011 fue 110. O sea, que lo que me voy a anotar por acá es que el IBF de las exportaciones, de la formación bruta de capital fue, ¿cuánto dijimos? 110. Esto me va a servir para llegar a los valores a precios constantes, probablemente. Que por el momento no me los han pedido, ni los tengo que hacer. En 2012, con respecto a 2011, el índice de precios de PASH de las exportaciones aumentó un 3,5 y el de las importaciones creció 4,4. O sea que, si partimos de la base, que en el periodo base era 100, tengo que el índice de PASH de las exportaciones es 103,5, porque le agregué 3,5% al 100 más la variación, y el de las importaciones 104,5 con el mismo criterio. ¿Sí? O sea, lo que estoy diciendo es que, poniendo en datos de letra, que esto es la parte D, ambos, me dice. ¿Ah? Y después me dice que el PIB por actividades del año 2012 expresado a precios corrientes fue 37.674. O sea que el PIB a precios corrientes es 37.674. Y esto voy a poner por acá, que es un dato de letra, que es la parte E. ¿Sí? Todo esto es a precios corrientes. Me van a faltar todos los aprecios constantes por ahora y algunos de los aprecios corrientes que todavía no los tengo. Vamos a ver qué nos pide. Tengo la base, tengo algunos aprecios constantes y otros aprecios corrientes. Entonces dice, ¿a cuánto ascendió la variación en volumen físico del PIB en 2012 con respecto a 2011? Explique cómo realiza el cálculo. Entonces, para obtener la variación en volumen físico, necesito hacer vamos a ponerle acá 1, variación en volumen físico del PIB. Cuando me dice en volumen físico, lo que me está pidiendo es que lo haga a precios constantes. Con los datos que ¿tengo forma de calcular el PIB a precios constantes?
Sí, sumás lo que está ahí. Sumo lo que Sí. está ahí. Perfecto. ¿Puedes repetir lo que te está pidiendo? Sí. Me está pidiendo a cuánto ascendió la variación en volumen físico del PIB en 2012 con respecto a 2011 y explique cómo realizó el cálculo. Para poder hallar la variación en volumen físico yo necesito tener el valor a precios constantes, porque de hecho el índice de volumen físico es constante sobre base por 100. ¿Sí? Entonces para hacer la variación en volumen físico puedo hacer constantes sobre la base menos 1, todo esto por 100, y esto me va a dar la variación en volumen físico. Pero para eso tenía que tener los datos primero. Entonces, ¿cómo hago con esto? Constantes, dividido la base, menos 1. Esto me queda en 0 porque no está multiplicado por 100. Pero ahí tengo que el PIB aumentó un 7,1% en volumen físico. ¿Sí? Y como hice los cálculos, lo que hice fue, obtuve el valor a precios constantes como suma de los VAB de las actividades. ¿Sí? Y a partir de eso hice la variación. En realidad podía haber calculado un índice también, por ejemplo así, que es constantes, dividido el periodo base por 100, y este es mi IBF, que en realidad me está mostrando la misma variación que acabo de calcular. 107,1. ¿Sí? O sea, si no se animan a hacer esta variación así directamente, pueden hacer el índice y ver cuánto fue la variación del índice. Si hay alguna fórmula, o sea, está bueno que las pregunten cuando las vamos haciendo, porque después volver a veces para atrás, o sea, no encontramos lo que estamos buscando, pero si lo preguntan en el momento es fácil y no me cuesta nada decirles cómo fue que lo hice. O sea, estamos para eso. La parte 2 dice, desde el punto de vista de las actividades, ¿cómo evolucionaron en volumen físico entre 2011 y 2012? Bueno, esto mismo que hice para el PIB lo puedo hacer para cada una de las actividades. ¿No? Entonces tengo en la parte 2 la variación en volumen físico de cada actividad. Y lo que voy a hacer es lo mismo que dijimos recién, constantes sobre la base, menos 1 y por 100. Y ahí puedo obtener todas las variaciones. Entonces, agarro el agro a precios constantes, dividido el agro en la base, y le resto 1, y luego lo multiplico por 100, ahora ponemos esto en porcentaje, y lo mismo para los otros dos sectores. Esto es agro, de este lado para que se vea, industria, ahora les muestro cómo está hecho, y servicios. En realidad, lo que estoy diciendo es, este es constantes sobre periodo base para el agro. Este otro
es constantes sobre periodo base para la industria, y este otro es constantes sobre periodo base para los servicios. Y ahí en realidad, si quisiera calcular las incidencias, también podría calcular los ponderadores y calcular incidencias, pero no me lo pide. ¿Sí? Básicamente lo que tengo es un aumento de 7 del PIB, que en realidad debería ser porque el agro y los servicios aumentaron más de 7, pero la industria aumentó menos. Entonces en el promedio ponderado ese con las incidencias, vamos a hacer los ponderadores, así nos queda todo más prolijito. ¿Recuerdan que los ponderadores para cada sector lo hacíamos como el valor en el periodo base del sector dividido el PIB, que es el total? Y la incidencia la puedo calcular como ponderador multiplicado por la variación. Entonces tengo que ese 7 que dije que aumentó el PIB está compuesto en un 2% por el agro, que aumentó bastante pero tiene un ponderador chico, un 4% por los servicios, que aumentó bastante y además tiene un ponderador grande, por eso tiene una incidencia mayor, y la industria, que aumentó poco y tiene un ponderador chico, por lo tanto la incidencia, nada. O sea, es muy poquita. ¿Sí? Y la suma de todo esto me tiene que dar la variación del PIB. Como les decía, puede no dar exacto por un tema de redondeos y de cuestiones, pero debería dar algo parecido. En este caso, por lo menos así a ojo, no. ¿Sí? Entonces ahí yo puedo explicar por qué esa variación fue 7. O sea, qué sectores fueron los que más influyeron para que esa variación sea 7. Después, dice, esto es como la parte 2, que no sé si puse que era la parte 2, sí. 3. Desde el punto de vista de los componentes del gasto, ¿cuál fue el comportamiento de la demanda interna en 2012 respecto a 2011 en términos de volumen físico? Y el saldo de la balanza comercial. Y ahí tengo como un problemita, que es que la parte de componentes del gasto, a precios constantes no tengo nada. O sea, la nada misma. Entonces acá tengo que darme maña para ver cómo consigo estos valores a precios constantes para los componentes del gasto. Entonces tengo, en este caso, en el caso de las export y de las import, teníamos índices de precios. Y tengo el valor a precios corrientes. Entonces en realidad lo que voy a hacer es deflactar ese valor a precios corrientes con el índice de precios. Vamos a anotar por acá. La parte 3. Tengo que hallar componentes del gasto. Precios constantes. Para ver su evolución en volumen físico. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es, primero, importaciones y exportaciones. Tengo, por la parte D de la letra, índices de precios. Y tengo también los valores a precios corrientes. Entonces lo que puedo hacer es deflactar. Perdón. Dale.
La de las exportaciones no lo podés hacer con la multiplicación de los dos índices que tenés, porque tenés el de valor y el de precios, ¿no? Puedo sacar el IBF, o Y sea, ya te queda. y podría, sí, puedo obtener, en el caso, vamos a anotarlo, en el caso de las exportaciones, también tengo un índice de valor, por lo que puedo obtener un IBF y extrapolar, ¿no? A ver acá qué fue lo que puse. Si llegué a poner que... Acá, en realidad, lo que puedo hacer es deflactar, porque tengo un índice de precios y el valor a precios corrientes. Pero sí, en ese caso de las exportaciones tenés las dos opciones, digamos. Entonces, ¿cómo es deflactar? Habíamos dicho que es la fórmula del índice de precios, que es corrientes. Esto lo voy a repetir 100 veces para que les quede, por lo menos que lo retengan, sobre constantes por 100. Despejando el valor a precios constantes de ahí, me queda que constantes es igual a corrientes dividido el IPP y por 100. ¿Sí? Y esta cuenta es la que voy a hacer arriba. Entonces tengo que las exportaciones son el valor a precios corrientes dividido el índice de precio de las exportaciones y por 100. ¿Sí? Y tengo ahí el valor. En las importaciones, misma cosa. Valor en el periodo base. ¿No quedó por 1000 el de arriba? Perdón. El Sí, 116 creo que era sí, quedó una cosa extrañísima ahí. Hay algo que quedó un está... 0 de más. Ahí va. Tiene usted razón. Viste que mirás los números y te das cuenta, porque 116.000 era como un disparate. Aparte de que se ve que vos habías visto que había puesto un cero de más, pero... Más el valor a precios corrientes dividido el IPP que tengo acá abajo, de las importaciones. Siempre es importante, o sea, no sirve deflactar con un índice de precios de otra cosa, digamos, tiene que ser el adecuado. Y esto por 100. ¿Ah? O sea que esas dos ya las tengo. Y en el caso de la formación bruta de capital, tengo un IBF que es 110. Y acá lo que puedo hacer es extrapolar la formación bruta de capital. Tengo el valor en la base y un IBF. Puedo extrapolar para obtener el valor a precios constantes. ¿Cómo extrapolo? Uso la fórmula del IBF, que es constantes sobre base por 100. De acá despejo y me queda que constantes es igual a la base multiplicado por un IBF y esto dividido 100, que es la fórmula de la extrapolación. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer acá es agarrar el del periodo base, como acabo de decir, multiplicarlo por el índice de volumen físico que tengo acá abajo, que me lo da la letra, la parte C, y esto dividirlo entre 100.
parte C. Esta es la parte A. ¿Sí? Entonces, ¿qué me falta? Me falta el gasto en consumo final. ¿Qué puedo hacer ahí? Diferencia, ¿no? Por diferencia. ¿Sí? Entonces tengo este menos este menos este, y cuidado porque las importaciones van restadas, o sea que ahora las tengo que sumar al hacerlo por diferencia. Y verificar, si quieren, que en realidad esto dé el mismo número que arriba. Por las dudas con ese despeje. Igual esto me va a dar la demanda interna, que es gasto en consumo final más formación bruta de capital. Puedo hacer luego el saldo de la balanza comercial. Y luego la suma de la demanda interna más el saldo de la balanza comercial, que me tiene que dar el PIB, que es el mismo de arriba. ¿Sí? Verifico que el PIB me queda igual. Este vamos a anotarlo acá que lo sacamos por diferencia. ¿Sí? A ver qué era lo que pedía exactamente. Desde el punto de vista de los componentes del gasto, ¿cuál fue el comportamiento de la demanda interna en 2012 con respecto a 2011 en términos de volumen físico? Y el saldo de la balanza comercial. Entonces acá tengo el tema de que ahora tengo los valores a precios constantes de cada una, y lo que tendría que saber es cuánto varió el volumen físico de cada una de esas dos cosas. Y ahí lo que hago es hallar las variaciones. Vamos a mover esto un poquito. Para que no nos quede en ese renglón. Entonces, ¿cómo hago la variación a precios constantes? Hago el valor a precios constantes dividido el del periodo base, que es como si estuviera haciendo el índice de volumen físico, pero para que me quede la variación lo hago -1. ¿Sí? La variación del PIB sigue siendo 7,1, que ya la habíamos calculado, pero ahora lo que me está diciendo es que la demanda interna aumentó 7,6 y el saldo de la balanza comercial solamente 0,4. ¿Sí? Y por lo tanto el promedio fue un poquito más bajo de 7,6. O sea que acá, si yo tuviera que explicar por qué el PIB aumentó 7%, lo que voy a decir es que en realidad es porque hay un fuerte ímpetu de la demanda interna más que del sector externo, ¿no? O sea, la parte de balanza comercial me quedó medio igual, 0,4 es muy poquito, pero lo que sí creció fue la demanda interna en ese periodo. Después me dice, con la información, esta es la parte 3. Vamos a ponerle por ahí que es la parte 3. Y acá veo las variaciones del volumen físico haciendo constantes sobre la base, -1, y todo esto por 100. Tengan cuidado con eso de que yo a veces no multiplico por 100, pero porque ya tengo el formato de los porcentajes que me lo multiplica por 100 solo. Y me queda más fácil, pero para no tener que estar poniendo paréntesis y demás. Pero en realidad va multiplicado por 100 para que den porcentaje. La parte 4, dice, con la información disponible, ¿es posible analizar la evolución de precios del PIB? En caso afirmativo, calcule y comente. Para analizar la evolución de precios, necesitaríamos
tener un IPP. ¿Sí? Índice de precios. ¿Sí? El deflactor implícito del PIB, digámosle. ¿Ah? La pregunta es si tenemos un deflactor implícito del PIB. ¿Cómo se calcula eso? ¿Alguno se acuerda cómo es el deflactor implícito? Corrientes dividido constantes. Corrientes dividido constantes. Por 100. Por 100. Y de hecho, yo tengo el PIB a precios corrientes, porque me lo dio la letra. Y el a precios constantes lo calculamos. ¿Sí? Entonces, puedo hacer corrientes dividido constantes por 100, y esto me va a dar el índice. Y ahí si me piden la variación, en términos de precios, ¿cuánto fue? 5%. Variación de precios 5%. Que lo puedo hacer viendo el índice, directamente restándole 100, porque es el del periodo base, el anterior, o puedo hacer corrientes dividido constantes menos 1, y esto multiplicarlo por 100, pero yo lo voy a hacer con el porcentaje, que me da 5%. ¿Sí? Entonces en realidad sí puedo, y sí ya lo calculé. Lo que no puedo, por lo menos para algunos sectores, podría, por ejemplo en estos dos, calcular el valor a precios corrientes y ver la evolución de precios, pero para los demás, de hecho, puedo ver las export y las import sí, y nada más, porque en realidad los otros no tengo índices de precios para poder llevarlos a, o índices de valor para llevarlos a precios corrientes. Lo que no puedo ver es la descomposición de esa variación de precios, pero sí puedo ver cómo evolucionó el PIB en términos de precios. ¿Sí? Acá, de nuevo, como moraleja, digámosle, en realidad lo que nos queda es que de nuevo son todas las mismas fórmulas, lo que hay que mirar es qué datos tengo, qué datos me agrega la letra, ver esto de que cuando me dan una variación yo puedo construir un índice con la variación, y viceversa, con el índice puedo construir la variación, y ver cuáles son los índices que preciso en cada caso. ¿Sí? Y cuáles son los valores que preciso en cada caso para poder ir deflactando, extrapolando o deduciendo cosas. Pero no sé, el otro día alguno de ustedes decía, y no hay más fórmulas. A ver, son esas fórmulas. O sea, no, vieron que hicimos, nada, 5 ejercicios, y todos, digamos, la diferencia que tienen entre uno y otro son los datos que te dan, pero las ecuaciones son siempre las mismas. No sé si quedan dudas con esto, si les resulta alguna cosa medio entreverada, quieren preguntar algo. Otra cosa importante es eso, que cuando es volumen físico, es precios constantes sobre la base. Igual eso lo tienen anotado de alguna manera en la fórmula del IBF, que es constantes sobre la base. Cuando les piden variación de precios, es corrientes sobre constantes, que lo tienen en el IPP. ¿Sí? Cuando es evolución de valor, es corrientes sobre la base, lo tienen en el índice de valor. O sea, por eso yo les digo que en realidad lo conceptual siguen siendo siempre los mismos 3 índices que venimos trabajando hace ya semanas. ¿Cómo calcular los ponderadores? Voy. Los ponderadores vos siempre los tomás en el periodo base, eso es importante. Y lo que haces es dividir el valor del sector, por ejemplo si fuera en este acá,
sobre el total del PIB, cada uno de ellos. Si te fijas por acá abajo, teníamos los ponderadores. Yo lo que hice fue, el del agro, lo hice valor del agro dividido el PIB. Cuando fui al de abajo, que es el de la industria, hice el valor de la industria dividido el PIB. O sea, siempre es el valor de una cosa sobre el total. O sea, es qué porcentaje representa esa cosa sobre el total, lo que está sacando. ¿Quedó mejor ahí, Gabriel? Lo que sí es importante es que lo hagan con los datos del periodo base, los ponderadores. No con precios constantes ni con precios corrientes del periodo siguiente. Valores del periodo base. Otra cosa que puede confundirlos y que está bueno prevenirlos es que en realidad cuando les dan el valor del periodo base les pueden decir que es a precios corrientes o que es a precios constantes, pero si es el del periodo base es lo mismo que sea corrientes o constantes, es la base. ¿Sí? O sea, si acá hubiera dicho valores del año 2011 a precios corrientes, acá, cuando te dice que es año 2012 a precios constantes de 2011, te das cuenta que 2011 es la base, por más que acá dijera a precios corrientes o dijera a precios constantes. ¿Sí? Identificar la base es esto que te digo, Leandro. O sea, fíjate cuando te da, ya sea los índices, que te dice en qué año tienen base, o cuando te dicen los precios constantes, con precios de qué periodo son, y ahí te das cuenta, ¿tá? Ahí te das cuenta cuál es el periodo base, y ahí ya sabes cuál usar como base. ¿Tá? Y creo que por este tema es un poco que todo. Mi intención, a ver, no necesariamente, Santiago, te pueden cambiar, o sea, en general sí, es el año más viejo, pero te pueden pedir calcule con base en el periodo 2012, y nada, te tenés que manejar para que eso sea así. Te tienen que dar otros datos, ¿no? Pero ponele, los índices que te daría serían todos índices con base en 2012 para el periodo 2011. Es raro, pero podría pasar. Igual te lo van a, o sea, es eso, te vas a dar cuenta porque cuando perdemos la revisión, no la van a perder a la revisión. No es frecuente igual, pero si lo hicieran, te vas a dar cuenta porque va a decir año 2011 a precios constantes de 2012. O sea, y ahí te vas a dar cuenta que la base es donde están los precios constantes, digamos. Es de donde estás tomando la referencia. Qué guarango. Eso, igual casi siempre es el más viejo. Pero por las dudas, yo creo que nunca vi un ejercicio que plantee que el año... En los que sí pasa es en los de índices, que cuando les hacen cambiar la base, ¿se acuerdan del ejercicio que hicimos de índices? Que primero nos pedían que hiciéramos la base en el periodo 0 y después que hiciéramos la base en el periodo 12, el 2. O si no, que cambien la base, o sea, ahí hay como momentos en que el periodo base no es el más viejo. Más en índices que en la parte de precios constantes. Ahí sí hay que estar atento a con base en dónde te lo están pidiendo. ¿Ah? De hecho, creo que por ahí hay algún ejercicio que les pide, por ejemplo, calcular, son los mismos datos y te piden calcular el índice de precios con base en el año 2011. Y hay otra pregunta que es calcular el índice de precios con los mismos datos con el año 2012. O sea, cuando hacemos preguntas de ese tipo. ¿No? Ahí puede ser que la base no esté en el periodo que uno estimaría que, o en el primero, digamos. Pero está. Hacemos un aprovechamiento de estos minutos que nos quedan para ver
algo del teórico de mercado de trabajo, para así la clase que viene ya nos metemos más de lleno, y nada, en realidad para poder ir avanzando con esos temas. ¿Laura? No, si le iba a pedir si podía mandar el Excel por el chat, si no es mucha Ahí lo molestia. cierro y lo mando. Gracias. Irene, Lara. una pregunta. En el caso que estabas diciendo, por ejemplo, si en ese ejercicio anterior, o sea, que del 2011 al 2012 los precios aumentan, pero si la base es 2012, cuando nosotros tenemos las variaciones, ¿son negativas? ¿Las tenemos que expresar en negativo o es el valor La absoluto de la variación te va a variación, quedar digamos? igual. Lo que te va a cambiar es que, por ejemplo, si vos construiste el índice con base en 2012, ponele que es 2010, 11 y 12. Si vos construís la base, el índice con base en 2010, el 100 te va a quedar en 2010, y si van aumentando te van a quedar todos valores mayores que 100. Claro. Ahora, si vos construís con base en 2012, el 100 te va a quedar en 2012, Sí. y después los otros valores anteriores te van a quedar más bajos que 100, porque de hecho los precios fueron aumentando. Claro, y si a mí y si yo Pero estoy la haciendo variación el te va a quedar igual. porcentaje, la variación igual es un porcentaje, varió Es un un porcentaje 5% por y más que haya sido negativo. es que no es negativo, No es porque en negativo. realidad te va a quedar, si hiciste la base en 2010, te va a quedar 100 y 107, por decirte algo. Sí, Y la variación es 7. Y si hiciste la base en 2012, te va a quedar 93 y 100. Y la variación sí. va a seguir siendo 7. La variación es 7, está, por más que haya bajado. Te va a dar Era eso un poco que Te va a dar lo quería mismo. Te visualizar. va a quedar positiva igual, porque en realidad el Está, valor claro. que llevaste para atrás, digamos, o sea, va a quedar más bajo que 100. Varió La eso en un variación sigue siendo el porcentaje. nuevo menos el viejo, y el nuevo va a ser 100 y el otro va a ser más bajo. Está, claro. Entonces la Por variación te más que vuelve a sea quedar. más bajo, no va en negativo. Está, No. bien. De hecho, si Dale, la calculás no te va a quedar negativo. O sea, no te va a dar negativo. nunca va a dar negativo. Porque es el Está, nuevo menos el viejo, y el nuevo va a ser 100, y aunque los otros sean más bajos que 100, pero es el viejo el que es más bajo que 100. Entonces, claro. cuando lo restás, haces 100 menos el viejo, y te va a quedar una cosa positiva. Ahí va, dale, gracias. ¿Ah? Bien. Entonces, mercado de trabajo, que es ya el último tema del año. Librillo nuevo, nuevamente tenemos el teórico ahí, que nada, lo van a tener que leer, igual es corto el teórico de mercado de trabajo, y tienen los ejercicios al final. ¿Tá? Entonces, lo vamos a aprovechar hoy, es saber, bueno, un poco la relevancia del mercado de trabajo, cómo se define la oferta y la demanda, pues es un mercado, como los que vieron en micro, probablemente, y después, en realidad, ver la clasificación de la población, si llegamos, que es como la base de todos los indicadores que vamos a calcular después. Entonces, ¿por qué es importante el mercado de trabajo? O sea, ¿por qué es parte de todo esto y por qué lo medimos? En primer lugar, porque vieron que nosotros hasta ahora estuvimos viendo indicadores de actividad económica, el PIB, o sea, si crece, si no crece, si crece en volumen físico, si crece en valor, si crece en precio, o sea, todas esas cuestiones. Si la gente no trabaja, no hay PIB. O sea, entonces está como muy vinculado todo el tema del crecimiento y la actividad económica con lo que es el mercado de trabajo, y que el mercado de trabajo esté funcionando bien. Eso es como una cosa súper importante. Por otro lado, el trabajo es lo que le da ingresos a las personas. En su gran mayoría hay ingresos por otros motivos, lo vimos cuando vimos cuentas nacionales, que había gente que cobraba pensiones y jubilaciones, que había gente que cobraba renta de la propiedad. Pero en realidad la mayor parte de los ingresos de los hogares vienen por el trabajo. Entonces, si el mercado de trabajo no anda bien, los ingresos de los hogares no andan bien tampoco. También ayuda a tener información sobre el mercado de trabajo para hacer políticas. O sea, para que la gente consiga trabajo. O sea, o generar más empleo. Ahí hay diversos tipos de políticas dependiendo de la escuela de pensamiento que uno use. Pero no sé si se acuerdan, no sé si ustedes tienen, por ejemplo, teorías económicas, o sea, escuela de pensamiento, que en realidad, por ejemplo, si uno es keynesiano,
tendería a pensar que, bueno, que lo que falla es la demanda, entonces hay que darle plata a la gente para que compre, y si la gente compra, entonces los productores empiezan a producir más y contratan gente, por ejemplo. Eso es keynesiano puro. Hay alguna política más neoliberal que dice que en realidad el problema cuando hay desempleo es que hay mucha regulación y que sale muy caro contratar a un trabajador, y fíjate que hay que pagarle despido después, y hay que pagar todos los aportes de la seguridad social, etcétera, etcétera. Que hay un salario mínimo, que, o sea, como que es muy difícil contratar a alguien, entonces hay como otra corriente que dice, bueno, desregulemos y eso va a generar empleo. Hay alguna que es por el lado de la demanda de trabajo, que dice, bueno, las empresas están como muy sacrificadas, démosle concesiones a las empresas para que contraten gente, o sea, exonerémoslas de impuestos, o sea, hagamos cosas para que las empresas anden mejor y puedan contratar gente. Entonces ahí hay como, por ejemplo, la capacitación. Hay momentos en los cuales hay cambios tecnológicos de repente grandes, o, por ejemplo, cuando viene UPM a instalarse acá, se requieren capacidades que no necesariamente son las de la gente de Tacuarembó. Yo me acuerdo, en un momento estábamos haciendo un informe sobre UPM, y habíamos sacado la cuenta que había, tipo, no sé, por decirles algo, 6.000 desempleados en Tacuarembó, y UPM prometía contratar a 4.000 trabajadores. Y un compañero muy ingenuo dice, pero entonces me baja el desempleo y queda solamente en 2.000 trabajadores. Sí, bárbaro, si contratan a los 4.000 desempleados que tenés ahí, posiblemente no sea esos a los que contraten. Posiblemente van a buscar gente con determinada calificación, que sepan hacer determinadas cosas, y es probable que terminen contratando gente que no es de Tacuarembó, y que ese desempleo no baje tanto como parecería. ¿Me siguen con eso? Sí. Sí. Y hay veces que lo que hay que hacer son políticas, bueno, de capacitación. Por ahí la UTEC, por ejemplo, tiene convenios con estas empresas y capacitan gente en las áreas que saben que después pueden conseguir trabajo en esas empresas. La mayoría de ustedes son muy jóvenes, y probablemente no se acuerden, pero cuando yo era estudiante, estaba en el liceo o saliendo del liceo, tener un título que se llamaba operador PC era como la maravilla. O sea, si eras operador PC, era que sabías usar Word y PowerPoint, ¿tá? Y Excel. Entonces, pero había pila de gente que no sabía, porque toda la gente que en ese momento tenía 40 años nunca había tenido una computadora en su casa. O sea, nunca había estudiado con una computadora y no lo sabían usar. Entonces había como toda una demanda de trabajo, o sea, se quería contratar gente que supiera usar una computadora, y había un montón de gente que quería trabajar pero no sabía usar la computadora. Entonces tenés como ahí un desfasaje entre la oferta y la demanda de trabajo, que también se puede solucionar a través de la capacitación. En ese momento había cursos de operador PC por doquier, desde gratuitos dados por la Intendencia o hasta pagados. Y lo otro que está por ahí es que orienta la inversión. O sea, si vos vas a poner una empresa, está bueno saber en dónde tenés personas que puedan trabajar para vos, o en dónde ya está saturado el mercado y en realidad para contratar a alguien le tenés que pagar una millonada porque el tipo ya tiene trabajo. ¿Sí? Entonces ahí te puede como ayudar. Y hay por ahí diferentes tipos de empleo. O sea, podés ser empleado, podés trabajar por cuenta propia, podés ser patrón, también trabajar. Podés trabajar en una cooperativa. Hay como distintos tipos de inserción en el mercado laboral. Acá hay una cosa que es como, no sé si importante es la palabra, pero que a veces se confunden ustedes, porque los diarios, o sea, uno habla de una forma y esto funciona de otra. ¿Quiénes ofrecen su trabajo? Los hogares. O sea, nosotros ofrecemos nuestro trabajo y alguien nos lo demanda, nos lo compra. O sea, yo cuando salgo a buscar trabajo estoy ofreciendo mi trabajo. O sea, yo soy la dueña de mi trabajo y lo ofrezco a otro para que me lo compre. ¿Sí? Y los que demandan son los que contratan. Por eso a veces dicen, me ofrecieron trabajo. No te ofrecieron trabajo, te demandaron trabajo. O sea, pero uno no habla de esa manera, pero a los efectos de esto está bueno que ustedes sepan que los que la demanda son los que contratan.
sea, si yo quiero saber cuánta gente están demandando trabajo, es a los que contrataron. ¿Sí? Y la oferta somos todos los que queremos trabajar. Hago esta precisión porque en realidad como uno habla al revés de lo que realmente es, está bueno como puntualizarlo. El precio del trabajo es el salario, y la cantidad va a ser el nivel de ocupación. Cuando dicen por ahí en la tele o en la radio, aumentó la ocupación, es que hay más gente que está trabajando. Por ahí, ¿dudas con respecto a esto de la oferta y la demanda? Es importante. No, todo bien. Es un mercado que está en competencia imperfecta. En realidad, esto nunca está en equilibrio. ¿Se acuerdan cuando decía oferta igual a la demanda? Bueno, acá nunca la oferta es igual a la demanda. ¿Por qué pasa eso? Primero porque hay un producto diferenciado. No es lo mismo el trabajo mío que el trabajo de ustedes. Y no es lo mismo, o sea, desde distintos puntos de vista. O sea, potencialmente en alguna empresa me pueden decir sos demasiado vieja para empezar a trabajar acá. Y en alguna otra empresa les pueden decir a ustedes, no, ustedes no tienen la formación necesaria para trabajar acá. Potencialmente yo pueda conseguir unos trabajos y ustedes otros. ¿Sí? Por ahí hay lo que se llaman diferencias compensatorias. Eso hace que los salarios también sean diferentes. Las diferencias compensatorias tienen que ver, por ejemplo, cuando tenés un trabajo insalubre porque trabajas de noche o porque tenés que estar afuera de... O sea, porque acá está el basurero, o sea, y si encima trabajas de noche te pagan más todavía, ¿sí? O sea, ahí hay como un mercado diferente. Si estás dispuesto a trabajar de noche, de repente puedes acceder a cobrar más, o hacer un trabajo que nadie lo quiere hacer. Por otra parte está la presencia de los sindicatos, que hacen que algunos, si ustedes se fijan, siempre hay como algunos sindicatos que son más fuertes o que pueden presionar más, y eso hace que se logren salarios más altos en esos sectores. Y por otro lado tenemos una regulación del Estado, que ahí tenemos el salario mínimo, tenemos la ley de 8 horas, tenemos todo el tema de aportes y demás, que hacen que el mercado no sea tipo, yo quiero contratar a alguien y hay alguien que está dispuesto a trabajarme por 300 pesos al mes, y nada, lo contrato porque yo estoy dispuesta a pagar 300 y el otro está dispuesto a trabajar por 300, lo contratamos. Eso no sucede de esa manera. ¿Sí? No es un mercado en donde, bueno, que sea el mejor postor, digamos. Lo que sucede con eso, por todos estos motivos, es que siempre hay más gente dispuesta a trabajar de la que efectivamente se contratan. O sea, hay más oferta que demanda. O sea, siempre hay gente que quiere trabajar y todavía no consiguió trabajo. Y eso es como siempre de esa forma. O sea, aunque esté todo maravilloso, siempre va a haber gente que o recién empezó a buscar trabajo y todavía no consiguió, o que dejó un trabajo porque no le gustaba y está buscando otro. O sea, siempre hay como gente que está buscando y todavía no consiguió. Los periodos que estamos peor, hay mucha más gente en esa situación. Cuando está la cosa mejor, que es más fácil conseguir trabajo, es poquita la gente que está en esa situación. Bien. Veamos qué pasa en este mercado cuando, o sea, con los sueldos y con los salarios y la cantidad ocupada. Si instalamos una nueva empresa en un lugar grandota, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se corre cuál? ¿La oferta o la demanda? La demanda. La demanda. Va a haber un aumento de demanda. Y si aumenta la demanda, que es esta, se corre hacia la derecha, ¿se acuerdan? Vamos a tener un nivel de salarios más altos, en general, en promedio, y una mayor cantidad de ocupados. ¿Sí? ¿Por qué decimos que los salarios aumentan en promedio? Y porque si tenés una empresa nueva, en realidad va a tener que conseguir trabajadores donde la gente ya está trabajando. Entonces, ¿qué tiene que ofrecer? Salarios más altos para que la gente vaya a trabajar ahí, en general. Y eso presiona los salarios al alza. Si cierra una empresa, ¿qué ha sucedido? Aumenta la oferta. Al contrario. Pasa al revés. ¿Sí? Disminuye la demanda, se corre hacia la izquierda, va a tener un menor nivel de empleo y salarios más bajos. ¿Por qué salarios más bajos? ¿Por qué les parece?
en el promedio. Porque al disminuir la demanda va a haber más trabajadores desempleados, por lo tanto van a aceptar un pago más bajo. Exacto. Tener trabajadores que aceptan, o sea, tener desempleo siempre presiona los salarios a la baja, porque en realidad vos conseguís trabajadores baratos. ¿Sí? Entonces, nada, si vos no tenés mucho desempleo, aquello presiona al alza, porque, nada, para conseguir un trabajador, vos tenés que pagarle más de lo que le están pagando actualmente. En cambio, si está todo el mundo desempleado, vos le ofrecés un salario mínimo y el individuo viene, porque no tiene otra cosa para hacer. Si se recibe una fuerte inmigración, Aumenta la oferta. aumenta la oferta. Y ahí, corres a la derecha, Bajan salarios. tengo más trabajadores ocupados y puede presionar los salarios a la baja siempre y cuando la demanda no se mueva. Puede generar un incremento de la demanda que haga que los salarios no bajen. O sea, pues, si abrieran más empresas, en la medida que hay trabajadores disponibles, podrías tener una equiparación ahí. Pero en general, la gente a veces se queja que cuando tenés más gente buscando trabajo, eso presiona como un poco a la baja en la medida que tenés más, o sea, es más fácil conseguir un trabajador para las empresas. ¿Sí? Si hay una fuerte emigración, pasa lo contrario. O sea, si la gente se va, vas a tener menos oferta, y por lo tanto podés presionar los salarios un poco a la alza. Igual cuando la gente se va es porque está todo tan mal que ni así. Pero, ¿qué pasa si se pone un salario mínimo que sea por encima del equilibrio? Yo les digo, acá está el equilibrio, y este es el salario que tendría que ser, pero pongo el salario mínimo por acá arriba. Imagínate un salario mínimo de 80.000 pesos. ¿Aumenta el desempleo? Potencialmente, porque en realidad lo que te va a pasar es que para un salario de 80.000 pesos, la demanda sea esta de acá abajo, y la oferta de trabajo va a ser esta. ¿Qué es lo que va a estar pasando ahí? Tengo una brecha más grande entre la oferta y la demanda. ¿Por qué pasa eso? Por un lado, la demanda va a ser más baja porque nadie no, pero va a haber mucha gente que no va a estar dispuesta a pagarle a un trabajador 80.000 pesos. Pero a su vez, hay gente que antes no quería trabajar, que va a querer trabajar porque por 80.000 pesos sí. O sea, imagínense, yo sé, una persona que tiene cuidados a su cargo. ¿Ah? Te ofrecen 12.000 pesos y decís, no, y si le tengo que pagar a alguien para que venga a quedarse con mis hijos o mi abuelo que está enfermo, o no sé, por 12.000 pesos no salgo. ¿No? Pero por 80 sí. Entonces, ahí no solo disminuye la demanda es menor, sino que además la oferta también es mayor. Entonces, la diferencia entre oferta y demanda, que es el desempleo en definitiva, es más grande. Por eso es que no se puede pedir un salario, o sea, a ver, uno puede pedir que el salario mínimo sea razonable, pero si te vas mucho de tema, en realidad puedes generar otro tipo de problemas. No, y además de que hay empresas que no podrían pagar 80.000 pesos y tendrían Por que eso despedir directamente potencialmente trabajadores. despedir o no contratar nuevos, básicamente, pero sí. El incentivo a contratar gente con un salario más alto es menor. Bien, ¿de dónde sale la información para construir los indicadores del mercado de trabajo, para analizar el mercado de trabajo? Sale de la encuesta continua de hogares. Lo que se hace es encuestar a hogares particulares y a las personas, o sea, lo que te preguntan por cada uno de los integrantes del hogar, si trabaja, si no trabaja, cuántas horas trabaja, todo, básicamente. Si no trabaja, te preguntan a ver por qué no trabajó, si buscó trabajo, si no buscó trabajo, si está dispuesto a trabajar. O sea, todo eso te preguntan en la encuesta continua de hogares. Eso está basado en el censo, o sea, se hace un muestreo muestreo quiere decir que se eligen algunas, o sea, y por ahí dice estratificado, que en realidad lo que hacen es decir, bueno, que no sean todos de Pocitos, por decirles algo, o que no sean todos de Montevideo. Entonces se reparte eso bien, para que quede bien representada toda la población, y se hace una muestra y se encuestan a esos hogares, que son
cuando se hace esto presencial, ahora les voy a contar lo que estuvo pasando estos 2 años, son aproximadamente 150.000 personas que se encuestan. El tipo de diseño, como decía por ahí, es una muestra probabilística, esto, nada, se sortean, básicamente, pensada para que se estimen bien los indicadores del mercado de trabajo y los de ingresos, porque es para medir pobreza también, pobreza y distribución del ingreso. ¿Tá? Con esa encuesta está pensada. En realidad la encuesta de hogares tiene información sobre todo, sobre educación, sobre salud, porque te preguntan hasta qué comiste el día antes, o sea, todo te preguntan. ¿Cuántos años estudiaste? ¿Cuántos hijos tenés? Los niños si van a la escuela, si no van a la escuela, si recibís una canasta de algo, o sea, te preguntan 1 millón de cosas. Pero en realidad está pensada para empleo e ingresos. Lo que pasó en estos 2 años es que, como no se pudo hacer presencial, se cambió la técnica, se empezó a hacer telefónica, o sea que por ahí dice, si ustedes miran en la página del INE, que los datos no son estrictamente comparables con los anteriores, porque se empezó a hacer por teléfono. Lo que hicieron fue reducir el formulario, focalizando en las variables de ingreso y de empleo, porque son para las que está hecha la encuesta, y aparte no podés tener al tipo que lo tenías 1 hora contestando en la casa, pues aparte, si sos 1, contestás por vos, pero si son 5 en la casa, tenés que contestar por los 5 integrantes del hogar. O sea, lleva un rato. Entonces por teléfono se hace más corta, focalizando en algunas variables. Lo que se hizo fue una muestra más pequeña, que era una submuestra de la DSH que se hacía antes, encuesta continua de hogares es esto. Y se pasó a hacer un panel rotativo. ¿Esto qué quiere decir? Que en vez de sortear cada vez a uno distinto, como hacían con la encuesta continua de hogares vieja, lo que hacen es agarrar a una persona y preguntarle todos los meses si sigue teniendo trabajo, o sea, si sigue trabajando en lo mismo, si sigue trabajando en la misma cantidad de horas, todas esas cuestiones. O sea, le vuelven a preguntar a la misma persona a ver si cambió su situación. En realidad, en España, desde hace muchísimos años, se hace así siempre la parte de empleo. O sea, hay países que siempre lo hacen así. Nosotros en realidad lo hemos incorporado ahora con el tema de la pandemia. Antes se hacía presencial. Ven que por ahí son 4.500 casos mensuales de 3 grupos representativos y 6 regiones geográficas. O sea, esto quiere decir que no van a todo el país como da la encuesta continua de hogares, sino que seleccionaron más porque es eso, o sea, por teléfono es más complicado. Está más encima de la gente. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver, nosotros partimos de la población total, y a partir de estas preguntas que le hacemos en la encuesta continua de hogares, lo que vamos a hacer es clasificarlos según su condición de actividad. ¿Ah? Y esto es como la base de todos los indicadores que vamos a ir trabajando a partir de la clase que viene. Entonces, de la población total la dividimos en 2 grupos. Los que no están en edad de trabajar, que se consideran los menores de 14 años, acá en Uruguay, eso varía, en algunos países es diferente, acá en Uruguay son los menores de 14 años, y los que están en edad de trabajar, que son los que tienen 14 años y más. Cosa importante acá, no confundir con las cuestiones legales. O sea, esto no es un tema de legalidad, es un promedio al que la gente empieza a trabajar y se considera que ya no es trabajo infantil, o sea que, nada, que en realidad la gente podría estar trabajando a partir de los 14 años. ¿Ah? De esos que están en edad de trabajar, o sea que tienen más de 14 años, se dividen nuevamente en 2. Los activos y los inactivos. Los activos son gente que quiere trabajar, o sea que o trabaja, porque quiere trabajar, o si no trabaja, está buscando trabajo. ¿Sí? O sea, para ser activo no necesariamente tenés que estar trabajando, pero sí tenés que estar por lo menos buscando trabajo. ¿De acuerdo? Es que estás dispuesto y disponible para empezar a trabajar o estás ya trabajando. Los inactivos, por el contrario, ni trabajan ni desean hacerlo. O sea, por ahí la definición dice ni realizan ni desean realizar ningún tipo de actividad económica. ¿Ah? Dentro de los inactivos, que no lo tenemos puesto ahí, pero está bueno saberlo, tenemos como 2 grupos que son los principales, que son los que se llaman trabajadores desalentados, que en realidad
no son un inactivo por convicción, digamos, sino que son un inactivo porque piensa que no va a conseguir trabajo. Ponele, sos estudiante, sabés que la cosa está mal para conseguir trabajo, mandaste 10 currículum y no conseguiste nada, no sé qué, dejaste de buscar. Pero si te vinieran a ofrecer trabajo, agarrarías. ¿Sí? Esos se llaman trabajadores desalentados. No trabajan y no buscan trabajo, o sea que son inactivos, pero de algún modo, o sea, están desalentados en el sentido de que piensan que no van a conseguir un trabajo de acuerdo a sus necesidades, digamos. ¿Por qué es importante esa categoría? Porque en los periodos de crisis eso aumenta un montón. O sea, hay pila de gente que deja de buscar trabajo porque le emboló de algún modo, o lo que ve que puede conseguir no le rinde. Esto que yo les decía, una madre le ofrecen 11, 12 mil pesos de sueldo, dice, no, me quedo cuidando a los nenes y me sale más barato. O sea, en cambio, si la cosa está mejor, la gente empieza a buscar trabajo porque le ofrecen sueldos mejores, porque los trabajos a los que puede acceder le gustan más, porque, etc. Entonces, ese grupo de trabajadores desalentados, que no son desempleados, además porque son inactivos, cambia mucho de tamaño dependiendo del nivel de actividad económica en el que estemos. Siempre hago el cuento cuando yo tenía la edad de ustedes, que era, capaz que la edad de ustedes no un poco más grande, en el 2002, llegaba un momento que dejabas de mandar currículum. O sea, ya está. O sea, estábamos estudiando, queríamos trabajos de pocas horas y que pagaran, llegabas hasta las panaderías y no te contrataban. O sea, era como, cualquier trabajo me sirve y no te contrataban igual. Ya llegaba un momento que te hartabas de hacer cola para dejar currículum, o sea, en aquel momento llevabas a presenciar los currículums, de sacar fotocopias, un embole. Y si sabías que ya no conseguías nada, dejabas de buscar. En cambio, cuando la cosa empezó a mejorar, todos buscábamos y muchos conseguían, y cuando te empezaban a decir que conseguían, vos también te empezabas a mover para buscar trabajo. Entonces ahí ese grupo de trabajadores desalentados es como que tiene una fluctuación fuerte con respecto a las crisis. La otra parte de los inactivos son gente que no trabaja porque no quiere trabajar y está dedicado potencialmente a otra cosa. Ahí tenés, por ejemplo, los jubilados, los estudiantes, por ejemplo, del liceo, que en realidad están dedicados a estudiar y no necesariamente trabajan, o sea, los que no trabajan estarían ahí. Pensionistas, o sea, gente que tiene algún tipo de discapacidad, amas de casa, gente que en realidad por algún motivo no desea trabajar, ¿sí? Porque ya lo hizo, o porque tiene otra cosa mejor que hacer, o porque consiguió felizmente a alguien que lo mantenga, y no quiere trabajar. ¿No? Entonces, con respecto a los inactivos, vale esa separación de los trabajadores desalentados, que es como bastante relevante. Dentro de los activos yo les decía que o trabajan, que son los ocupados, que la pregunta que se les hace, esto está bueno para que lo sepan, es si trabajó al menos 1 hora la semana pasada. Si trabajaste al menos 1 hora la semana pasada, se considera que sos ocupado. Si contestás que no, te preguntan por qué. Si contestás que es porque estuviste de licencia, o porque estabas enfermo, o porque no estabas en zafra, o porque estás en seguro de paro pero pensás volver al trabajo, se considera que estás ocupado. En cambio, si contestás que es porque no tenés trabajo, te vuelven a preguntar a ver si estás buscando. Si estás buscando trabajo, pues para ser activo, tenés que estar buscando o tener trabajo. Entonces, los desocupados son gente que está buscando trabajo, pero no tiene. ¿Sí? Y esto es como súper importante. O sea, solo se cuentan como desocupados aquellos que no están ocupados, o sea, no trabajaron ni siquiera 1 hora la semana pasada, y que además están buscando. ¿Ah? Dentro de ese grupo de desocupados, también hay alguna separación relevante que tiene que ver con si están buscando trabajo por primera vez, que es como una cosa más normal, si se quiere, o sea, menos problemática, o sea, uno lo interpreta menos como un problema desde el punto de vista del análisis a la persona que está buscando trabajo por primera vez, y los que son desocupados propiamente dichos, se llaman, que son gente que ya trabajó,
y que por algún motivo ahora no tiene trabajo y está buscando. ¿Sí? Perdón, ¿dijiste que los que están en seguro de paro son parte de los empleados? Depende, te preguntan a ver si pensás volver, porque en realidad hay pila de sectores de trabajo que mandan a seguro de paro, por ejemplo los hoteles mandan a seguro de paro a la gente en invierno y vuelven en verano, todos los años. Entonces, esos se consideran ocupados. Los que están en seguro de paro mismo, digamos, que los mandaron al seguro de paro porque los despidieron, esos sí son desocupados. Entonces depende del caso. Igual, como que por defecto, si estás en seguro de paro, sos desocupado, pero está esta salvedad de la gente que está como circunstancialmente en seguro de paro pero piensa volver al trabajo. En realidad es que lo mandaron por un par de meses porque la empresa no tiene una zafra baja o lo que sea, pero va a volver. ¿Quedó claro eso? Sí, sí. Por acá está una pregunta que hicieron el año pasado, que no sé si la siguen haciendo, pero a ver, ¿por qué no buscan? Esto es los trabajadores desalentados. Viste que te dice que hay 22% de los inactivos que te dicen que buscó antes y no encontró y dejó de buscar. Estos porque están estudiando, estos porque son amas de casa, estos dejaron de buscar por el tema de la pandemia, que en realidad están como medio acá, porque piensan que no van a conseguir. Acá tenés los felices que no quieren ni necesitan trabajar. Tenía una amiga en la clase francés que decía, non travailler parce que non necesitar. Teníamos 15 años y la tipa estaba convencida que ya no iba a trabajar nunca porque no iba a precisar. Por acá tenemos los jubilados, que en realidad no buscan trabajo porque ya trabajaron y ya tienen su jubilación. Otros que son zafrales y están a la espera de pasar la temporada en alguna parte de repente, y otras causas. Esto está como interesante para ver que en realidad de todos los que están, que no buscan trabajo, no todos son gente que no quiere trabajar. Y que de hecho no están contados como desempleados. Porque como no buscan, no son desempleados. Esto es como bastante importante a la hora de la interpretación. O sea, porque vos, si tenés una baja tasa de desempleo, pero de hecho tenés un montón de gente en esta situación de inactividad porque buscó antes, no encontró y dejó de buscar, capaz que tu tasa de desempleo te está diciendo poca cosa, ¿no? Y sucede en periodos de crisis que la tasa de desempleo no aumenta tanto como uno pensaría que tendría que aumentar, y lo que sucede es justamente que como la gente deja de buscar, deja de ser contado como desempleado. ¿Comentarios con respecto a esto? ¿Ya lo sabían? Entonces, Eso se trabaja en... Yo tuve que dar materia de análisis de interacciones económicas y estaba algo de eso. claro. Claro, yo el programa de AIE no me lo sé porque yo soy muy vieja, pero en Introducción a la Micro no sé si lo tienen tanto esta parte, pero en AIE seguro que sí, claro. En un programa más novedoso. Pero está como esto de que yo me acuerdo que en algún momento la gente te decía, el desempleo está tan alto porque la gente no quiere trabajar. No, los desempleados son gente que sí quiere trabajar, que de hecho está buscando. Entonces, no me digas que es porque la gente no quiere trabajar, porque si la gente no quisiera trabajar, no estarían desempleados. Y por ahí, dentro de los ocupados, y esto lo vamos a dejar para entrarle bien con todo de la semana que viene, no, el viernes, está el concepto de trabajo decente y que tiene que ver con la cantidad de trabajo. Yo les decía hoy, si trabajó al menos 1 hora la semana pasada, ya consideramos que es ocupado. Está difícil para que una persona viva con el sueldo que puede ganar trabajando al menos 1 hora a la semana. Entonces por ahí tenemos una cuestión de subempleo, que trabajan menos de lo que desearían trabajar. Por ahí hay gente que sí trabaja, pero no tiene cobertura de la seguridad social, no hace sus aportes, por lo tanto si un día se enferma o queda desempleado por algún motivo, no tiene derecho a réplica. Posiblemente tengan salarios que no sean de lo más adecuados, trabajan en el sector informal, por ahí dice informalidad,
que tiene que ver con empresas que son chiquitas, que no necesariamente cumplen con todos los requisitos que tienen que cumplir, y que tienen como baja productividad, pagan poco, o sea, como... Entonces, no es suficiente con decir que el empleo está bien. O sea, lo mismo que les decía con respecto al desempleo. O sea, a ver, vos ves que la ocupación aumentó, bueno, pero ¿qué calidad tiene la ocupación que estamos teniendo? Hay mucha gente que no aporta a la seguridad social, hay mucha gente que quisiera trabajar más horas de las que trabaja. Entonces son cosas que también está bueno como para complementar los datos que tenemos normalmente, que son actividad, ocupación y desempleo, que son como los de siempre, digamos, los básicos. Pero después tenés como otras situaciones que exceden a si trabaja o no trabaja, o si quiere trabajar o no. O sea, o si buscó trabajo o no. O sea, que es como que complementan toda esta cuestión. Bueno, ya estamos medio en hora, y para meternos en otra cosa, ya estamos en hora, y para meternos en esto ya nos va a llevar la clase que viene, o sea que dejemos por acá. La clase que viene lo que vamos a hacer es terminar de ver teórico de mercado de trabajo y empezar a hacer, a ver cuáles son los indicadores y a calcularlos. ¿Está? Profe, no se olvide si puede enviar el Ya voy. Excel. Que lo Sí, cerré para hacemos eso y me olvidé de mandarlo. Ay, bueno. Y hoy mandé uno que no era... Pará. Ya voy. Igual el Excel queda subido en el Sí, EVA, queda ¿no? subido en el EVA, ahora en un ratito ya lo subo en el EVA, pero no te Ah, puedo... está, no, se lo va a subir en el EVA ahora, está, no. Lo descargo de ahí. Lo subo ya, pero en realidad pará, porque no me cuesta nada tampoco mandarlo ahora. Yo estoy acá. O sea, lo tengo que encontrar, porque tenía abierta una cosa que no era. Ahí va. Gracias, profe. Pasen lindo, nos vemos Chao, el... gracias.